¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku, villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 34. Un nuevo rey. La onda expansiva resonaba en las ventanas del penthouse en el que se encontraba. Nunca había disparado un arma antes, pero creía que la liberación de energía de los guanteletes era lo más cercano que podría tener a una escopeta. Fue con eso que se dio cuenta que no solo incrementaba su fuerza al mejorar sus músculos, sino que también su velocidad. Creí que ustedes lo entendería, ajedrecista, que compartiría mi visión sobre la limpieza de esta sociedad. ¿Limpieza? ¿Qué clase de limpieza estás hablando? Shigaraki intentaba atacar a Rikiya por todos los flancos, sin lograr tocarlo en ningún momento. Hay poder y debilidad, nada más que eso. Nosotros somos los poderosos y eso nos da derecho a aplastar el resto como basura. Con su brazo afectado por su Kirk, Red Destro tomó al muchacho como si se tratara de una muñeca, sin que sus manos pudieran tomar nada, y lo lanzó hacia una pared. Poder. Déjame hablarte sobre el poder. Hace varios años una madre dio a luz a un niño. Este niño obtuvo un regalo de la naturaleza, a lo que la madre solamente dijo: este es el Kirk de mi hijo, quiero que viva su vida usándolo, aprovechándolo, siendo él mismo. Otra vez esquivaba una onda expansiva dirigida hacia él. En un principio no parecería que fuera capaz de esos movimientos tan rápidos y entrenados. Pero nadie escuchó a la madre de los Kirks. Ella fue asesinada por los mismos que buscaban callar a su hijo, romperlo, limitar su potencial. Pero después llegaron más personas con diferentes habilidades, que se convirtieron en los vigilantes, y llegó el gobierno para transformarlos en héroes, peor limitando su poder. Al final solo más discriminación. Utilizaba el mismo humo que el ajedrecista lanzaba para reposicionarse, justo como lo había platicado con él. Pues Destro nos dice que debemos desatarnos de esos límites, mostrar nuestro verdadero poder. En eso es en lo que cree el Ejército de Liberación. Y mientras lo haces eliminas a los sin Kirk, a aquellos que no entran en tu descripción de poder. Las granadas de humo no eran solo para que darle espacio a Red Destro de evitar a Tomura, también le daban al ajedrecista la oportunidad de demostrar que estaba peleando en serio. Todos aquellos que no te sean útiles, ¿qué les pasará? Solo serán una mancha dentro de la historia. Un golpe directo de la onda expansiva mandó a Red Destro varios metros hacia atrás, lo desestabilizó lo suficiente para que las fibras de metal se incrustaran en su cuerpo y la electricidad comenzara a viajar. Eso no lo mataría, ni siquiera le daría tiempo a Tomura para tocarlo y acabar, pero nuevamente, una danza coreografiada. Shigaraki intentaría tocar a Yotsubasi, él haría como que esquivaría y el ajedrecista lanzaría una bomba de humo para cubrir a ambos, pero ahora solo quedaba cuál era el mejor bailador en ese lugar. Uno tendría que salir como el ganador, y fue una respuesta simple la que llegó a la mente del villano tecnológico. ¿Y por qué no lo puedo hacer yo? Sabía los movimientos que haría cada jugador y lo que es mejor, sabía cómo cada uno intentaría superar al otro. Eso es lo que las personas detrás de él querían. Le debía tanto, le habían dado nuevamente una voz, le habían dado personas a las que inspirar, le habían dado una nueva vida. ¿Qué tal si él les pagaba con el mundo? Solo tenía una ventana de oportunidades para hacerlo, deshacerse de ambos. A Tomura le molestaba el humo, era claro que intentaba perjudicarlo, hacerle perder de vista al calvo con su gran sonrisa. Le había advertido de eso, que tenía que hacerlo lo más realista posible para no levantar sospechas, pero le seguía molestando. Después de todo no había olvidado la traición que habían hecho contra los picopájaros, y parecía que podían hacerla sobre ellos mismos. Inclusive sus propios miembros podían darle la espalda. Después de todo solo podía confiar verdaderamente en Kurohiri, o podía hacerlo. Otro golpe directo a su cuerpo, se estaba cansando, no parecía que la batalla terminaría pronto. El Kirk de Red Destro no solo le daba fuerza, sino que también velocidad, así que no había tenido tiempo para tocarlo y deshacerse de él. Una granada de electrochoques, su nuevo abrigo absorbía la energía y la eliminaba, pero aún así le generaba espasmos en las piernas. Lo estaban viendo por debajo, no apreciaban su verdadero potencial. Nadie lo hacía, nadie nunca lo había hecho, solo una persona era capaz de darse cuenta del poder que tenía, por esa persona luchaba, por esa persona destruía. Pudo ver por la ventana que llegaba, un camino de destrucción desde las montañas. Las dos personas ahí no eran los únicos con secretos.
Había convencido al ajedrecista tan fácilmente, había hecho el discurso perfecto para enojar a Tomura. Una vez que se deshiciera del muchacho solo era cuestión de tiempo para poder ganarse a los peones y tener el mercado negro de artículos de soporte. Sus conexiones en Prolab le darían el traje de combate para los policías, los peones le darían la droga anti-Kirk. Él realizaría el sueño de su padre, finalmente la superioridad y libertad de los Quirk sería la única verdad. Otro gas irritante, los productos de los peones eran buenos, por algo habían abarcado tanto el mercado negro. Cuando ellos intentaron lo mismo no lograron opacar la calidad y necesitaron rápidamente hacerse cargo. Fue un golpe de suerte que uno de sus agentes se relacionara directamente con el diseñador de todos los productos. Pero estaba el problema de que aquel chico carecía de un Kirk. ¿Cómo puede ser parte él de la revolución si no tiene el valor fundamental para la misma? No le gustaría nada, pero llegaría el momento en que se desharía de él. Solo era cuestión de tiempo, de que confiará en él y revelara todos sus secretos. Muy bien, creo que es momento de dejar de jugar. Había tomado una decisión, sabía que tenía los medios para hacerlo, y sabía que era lo mejor que podría hacer. El actor se había mantenido neutral hasta ese momento, sin mostrar una ofensiva hacia ninguno de los dos, pero necesitaba cambiar eso, justo como había planificado con Tomura, justo como creía que todo sucedería. Lanzó los cables hacia el muchacho, comenzó el envío de energía eléctrica por su cuerpo, descargando las celdas para hacerle sentir dolor al muchacho, para hacerlo enojar y que actúe sin pensar, a pesar de que solamente actuaba según el plan. Entonces, ¿esto es lo que has elegido? El muchacho se quejaba por el dolor, sabía que existía la posibilidad de que lo hubiera traicionado, pero tenía que seguir actuando. Si todo se salía de control, él actuaría. ¿También piensas ser un estúpido incapaz de ver mi verdadero propósito? Solo veo a un niño que no sabe controlarse, un niño que es más peligroso para los demás y un riesgo hacia mis planes. Su experiencia tratando con jóvenes rebeldes le daba lo suficiente como para hacer enojar al muchacho lo suficiente, tal vez demasiado. Shigaraki pudo tocar con sus dedos las fibras metálicas que lo rodeaban, desintegrándolas justo antes de que la monstruosidad robusta de Redestro pudiera dar un golpe firme sobre él, esquivándolo por poco. Era demasiado para el muchacho, nunca había sido bueno para mantener la compostura y estar defendiendo el título que él se merecía, que su maestro le había regalado, era algo que simplemente no podía suceder. Recordando su historia, el cómo mató a toda su familia, el cómo había rechazado su vida y abandonado a morir, siendo salvado por una sola persona, era momento de tomar la iniciativa, mataría a ambos ahí, mataría a todos los que se interpusieran en su camino. Fue ese pensamiento lo que hizo que el suelo que tocara comenzara a desmoronarse. Ya no era circular, sino que parecía dirigida directamente hacia sus enemigos, como una onda expansiva de destrucción dirigiéndose hacia Redestro y el ajedrecista. Las botas que Midoriya construyó eran las mejores, permitiéndole al actor saltar y esquivar el camino de destrucción recién generado. Nada sabía que eso le había salvado la vida. Mientras tanto Rikiya entró al compartimiento secreto en ese lugar, donde su arma secreta se encontraba, donde la mejor ingeniería inversa había intentado replicar el fruto de aquel muchacho. Fue el aislamiento de ese lugar lo que le había comprado unos segundos más. Gigantomachia era un ser demasiado poderoso, un talento natural que los Quirks habían otorgado, una mente trastornada por su propio poder que solo era tolerable para su cuerpo. Una figura a la par de All For One y All Mig, juntos. Fue salvado por su maestro cuando buscaba un propósito, cuando quería ser detenido y tener un lugar, cuando creía que tenía salvación. Pero All For One le enseñó su verdadero propósito, el ser una máquina de la destrucción, el ser un representante de la muerte. Su maestro tenía una mente que él carecía, y a sus ojos eso lo hacía superior. Fue por eso que él era la muestra de solo su poder bruto, la carta de presentación. Si puede controlarme a mí, ¿qué podrá hacer contigo? Era el grito que él intentaba dar mientras rompía los cráneos de quienes intentaban derrocar al jefe, villanos, héroes o criminales por igual. Era un recurso tan importante que fue escondido. Cuando el villano supremo pensó que su tiempo había concluido, le dio a su mejor alumno solo una orden: asegúrate que Tomura sea digno, o deshazte de él. En la mente del titán, aquel muchacho no tenía lo que era necesario para ser el nuevo sucesor, quería creer en su maestro, con toda su alma, y había decidido darle una oportunidad, pero debía demostrar su potencial. Esa era la forma en que lo haría, eliminando a la competencia, imponiendo su superioridad. Es por eso que aceptó ser parte su as bajo la manga, lo que le daría la ventaja que necesitaba. Si era incapaz de hacer algo como eso con su ayuda, entonces no merecía ser el sucesor del maestro.
Pero quería tener fe, lo deseaba, por eso derribó por completo el edificio en el que estaba la primera función. Más, la maravilla de la ingeniería que era ese traje no podía compararse con la practicidad del traje de Midoriya, pero no importaba, llegaría el momento. El traje anti-Kirk era para personas sin esos talentos y habilidades, el traje de Redestro estaba diseñado exclusivamente para él, se valía de lo poco que sabían del Trigger junto con maquinaria orientada para el mismo propósito. Es momento de terminar con esto. Es momento de que sean testigos del verdadero poder de la liberación. Su traje era la armadura metalizada amplificadora de estrés, al 100% de su capacidad normal podría tener una pelea más o menos igualada con All Might, pero con ese traje podía inclusive superarlo, solo a costa de su salud, pero un ideal es algo por lo que vale la pena morir. Nivel de estrés, 125% y más allá. Más. Los huesos le dolían, finalmente se había cansado, finalmente estaba a su límite, finalmente estaba listo para terminar con todo eso. Más allá. Eso suena como la mierda plus ultra de UA, solo me hace odiarte más. Fue con un tubo en el suelo, lo recogió de inmediato, inició el proceso de desintegración en un instante y lo lanzó hacia la armadura de Redestro. El ajedrecista había aprendido a observar bien, se había dado cuenta de que nada de eso era normal, y aunque sabía que el muchacho no tenía la fuerza para destruir un edificio, sabía también que su poder había cambiado. Fue su observación lo que le hizo ver cómo el tubo se desintegraba en el aire, golpeando la armadura de Redestro ignorando el funcionamiento conocido de su Kirk, destruyendo poco a poco la armadura de su enemigo, destruyendo su ropa, escamando su brazo izquierdo. Rikiya no sintió nada, Shigaraki no lo dejó sentir. Estrés. Todo eso le había estresado demasiado, más de lo que su estúpido traje hubiera podido en cualquier momento. Ese traje, el de aquel mocoso, la máscara estúpida del anciano, All Might, su propia liga, los héroes, su familia, todos ellos lo habían llevado al borde, más de lo que pudiera soportar. Aunque el calvo intentó huir, su cuerpo poco a poco decaía, así que solo bastó tomarlo de la cara, pulverizar su rostro, deshacerse de él de una vez. El polvo del derribo aún estaba levantado, el trío estaba encerrado, con el cuerpo de Rikiya desapareciendo lentamente, eran claras las intenciones que al muchacho le quedaban, y el ajedrecista había hecho el ruido suficiente para que supiera dónde se encontraba. Tomura giró sobre sus tobillos en su dirección, tocó el suelo y desplegó su Kirk en su dirección. Pero el ajedrecista no quería dejar ninguna ventana de oportunidades, moriría. ¿La liga tomaría venganza? No lo sabía, pero confiaba que su Kirk le ayudara de ganarse al ejército, fue por eso que ya había preparado la bala en su guantelete, el por qué ya la tenía apuntando al muchacho desde el primer momento que lo vio, y el por qué disparó inmediatamente. Shigaraki Tomura no lo sintió, solo lo hizo con el dolor normal, pero no con el como su poder desaparecía, solo pudo ver que la destrucción, su sello clave, dejaba de avanzar. El dolor solo se incrementó cuando las fibras se clavaron en su cuerpo y la electricidad recorrió su espina nuevamente, llevándolo a la inconsciencia. Más. Midoriya no sabía qué demonios había sucedido, ¿fue un terremoto? Eso era lo que había pensado en un principio, pero cuando el polvo dejó ver al titán que tenía frente a él, que estaba en la base de lo que solo podían adivinar era el edificio principal de la ciudad, sabía que se trataba de alguien inesperado. Pero a pesar de su aspecto no atacaba a nadie, solo miraba fijamente en la misma dirección que ellos y el resto del ejército de liberación hacían, murmurando para sí mismo. El disparo se escuchó segundos antes de que la imagen fuera completamente clara, los peones sabían que solo podía tratarse de una cosa. Y cuando vieron el cuerpo de un joven en el suelo, sufriendo de espasmos musculares, cercano a una pila de polvo particular, los tres peones originales sabían lo que había pasado. Redestro ha caído, el poder de Shigaraki Tomura ha sido arrebatado. Declaró el único de los tres jefes que se encontraba de pie, con su voz amplificada por su máscara. Esta batalla estúpida ha terminado. Ejército de liberación, pueden unirse a nosotros, controlar la liberación de la sociedad por medio del control, propagar sus ideas por el mundo, con el poder del Trigger para demostrarlo y con la bala anti-Kirk para escoger a sus agentes. Levantaba el brazo con el que había disparado a Tomura, apuntándolos a todos, viendo el miedo que la situación y su Kirk les generaba. Liga, pueden buscar venganza por su líder, pueden intentar matarme a mí y a los míos, ¿y eso en qué los convertirá? Volverán a ser descarriados, sin un propósito, manchas en la sociedad que solo esperan a ser purificadas. O pueden ser parte de esto, controlar la otra cara de la moneda, ser los representantes de la sociedad rota, ser sus salvadores, el verdadero símbolo de esperanza para los abandonados.
Siempre había sido bueno con las palabras, siempre le habían funcionado, y deseaba con todo su corazón que funcionaran en ese momento. La sociedad será lo que nosotros queramos, y lo será porque nosotros la construiremos. Concluyó. Había duda en el aire. Smoke, Tijeras y Tecno eran inmunes al killer del ajedrecista por su propia naturaleza, pero ¿cómo actuarían los demás? Dios y ellos sabían que no podrían derrotarlos, que serían los perdedores en esa pelea. Y durante unos segundos el tiempo se detuvo. Entonces, un pequeño temblor regresó a todos a la realidad. El coloso que había jurado lealtad a All for One, no, quien había jurado lealtad al símbolo del poder, estaba de rodillas. Maestro, mi vida por un propósito. Fueron las palabras que salieron de una voz que haría temblar a los débiles de mente. Otros le siguieron, los más vulnerables, los que tenían miedo. Por la liberación de la sociedad. Por el verdadero poder. Por una visión perfecta. Por nosotros. Decían las personas, arrodillándose, esperando el perdón de una persona a la que nunca habían ofendido, sintiéndose pecadores frente a él. Comenzó a caminar, dejando detrás a un Tomura inconsciente, dejando en claro con una expresión que les ordenaba llevárselo a un lugar seguro, mientras él se dirigía a sus nuevos seguidores, a sus agentes, antiguos líderes del Ejército de Liberación, a los miembros de la Liga de Villanos, a sus comandantes, los peones ahogados. Bien, solo Smoke, Tijeras y el muchacho pudieron ver la sonrisa de satisfacción bajo la máscara, la mirada que les decía que todo estaba bien a pesar de que también reflejaba el miedo que aún sentía, oculto por la adrenalina en su sangre. Es momento que la alianza comience a trabajar, hemos perdido mucho tiempo aquí. Como usted ordene, señor. Respondió Tecno, siguiendo con el juego. Entonces muchacho, ¿qué necesitaremos para moldear a la sociedad? Capítulo 35. El comienzo del fin. Estaba en televisión, se sentía extraño verlo en televisión, lo veía casi diario. Bueno, ahora que recomenzaba las clases y tenía que atender eso además de sus cursos prácticos casi no, pero la imagen del niño cabello esmeralda estaba tan grabada en su mente que se le hizo extraño verlo en televisión. Se trataba de una conferencia de prensa en vivo, el siguiente paso en el gran plan, el revelar el traje anti-Kirk al mundo y dejarlo vender, era algo interesante, el finalmente ver la versión legal de su traje. Pero Midori ya solo estaba como un personaje de fondo, el vocero principal, jefe de departamento Todei, era quien hacía el discurso, mientras que una serie de usuarios estaba de pie posando las diferentes versiones del traje. Solo había una persona que destacaba fuera de eso, igual con un traje pero con un aspecto algo diferente. Hermana. Señorita Asami. Las voces de esos dos niños hicieron que volteara, apartando su mirada del televisor en la cafetería donde esperaba. Los niños eran acompañados por una mujer algo mayor, que aunque podían verse los años de madurez reflejados en sus ojos, seguía teniendo un aspecto atractivo en su figura y en su rostro. Uno de los niños corrió al ver a la mujer joven sentada en la mesa, que se puso de pie para recibirlos y apenas logró hacerlo para abrazar a su pequeño hermano que estaba corriendo hacia ella. Lamento la tardanza, Asami, pero tuvimos algo de tráfico, al parecer una calle fue cerrada para la conferencia que están dando. No hay problema, después de todo este es un favor que ustedes me están haciendo. Mientras con un brazo abrazaba fuertemente contra su pierna a su hermanito, con la otra acariciaba la cabeza del otro, que aunque menos entusiasmado no parecía indiferente. La chica estaba al borde de las lágrimas, como siempre. Muchas gracias por permitirme esto. No tienes de qué agradecer, después de todo son familia. La introducción no había sido fácil, después de todo, cuando estaba frente a la puerta de su casa, decidiéndose por tocar el timbre, que iba a decir: hola, sé que no me conocen pero soy la hermana de los niños que decidieron adoptar, si la que mató su padre eso traería muchos problemas, pero lo había hecho, había tocado el timbre sin expectativas. Aunque al responder y explicar la situación no pudo ver a sus hermanos de inmediato, el matrimonio fue lo suficientemente amable como para invitarla a tomar un poco de té, también fueron un paso más en confiar en determinado nivel en la chica, teniendo que comprobar que era una persona limpia, una persona que no estaba en ningún tipo de problemas. Irónicamente, los contactos de Hiran se encargaron a la perfección de eso. Ante la sociedad, Asami era solo una trabajadora en una fábrica, cuando en realidad se trataba de la comandante peón, Tijeras, para la alianza de villanos. Con el tiempo, pudo reunirse otra vez con sus hermanos, hablar con ellos en presencia de sus nuevos padres, reconectar. Tijeras esperaba con ansias el fin de semana en que pudiera verlos. ¿Dónde está su padre? ¿Buscando estacionamiento?
Preguntó Tijeras, finalmente separándose de sus hermanos. Ah, lo siento, perdón porque sea tan repentino. La mujer puso un rostro apenado, sonriendo en disculpas. Lo que pasa es que unos antiguos amigos han llegado a la ciudad de improviso, y nos preguntábamos si pudieras estar con los chicos, solo es por este día, podemos pasar a recogerlos donde tú gustes por las noches. ¿Sí? Día con hermana. Gritó el niño más animado. Estaremos a tu cuidado, señorita Asami. Agregaba el otro. Era imposible para Tijeras no mostrar una sonrisa clara en su rostro, encubriéndola con las típicas frases de humildad y preocupación. No solo era el hecho de pasar todo un día con sus hermanos, sino el que sus padres adoptivos confiaran en ella para que estuviera sola con ellos. Con las despedidas hechas, y Tijeras asegurándose de tener la información de contacto del matrimonio así como que sus hermanos tuvieran todo listo para el día, se quedaron sentados en la mesa en un momento de silencio. ¿Tienen hambre? Y obviamente, en un lugar donde se vende comida esa es la mejor forma de iniciar todo. Un poco, comimos antes de venir. Respondió su hermano, el menor de los tres con solo 8 años de edad. No queremos ser molestia, señorita. El hermano de en medio, de 14 años, respondía con reserva. No son para nada una molestia, son mis hermanos, vamos a pedir al menos un helado, ¿o prefieren pasteles? Va por mi cuenta, ya saben. Parecía que era suficiente como para romper el hielo, pues mientras ordenaban sus platillos pudieron hablar de las golosinas favoritas de cada uno. Lo que sucedió en la ciudad de Deika solo es una señal de que este sistema es necesario. El tener a los organismos policíacos y de seguridad listos y preparados no para crímenes comunes, sino para defenderse y controlar ataques de villanos que pudieran suceder, eliminar la dependencia de los héroes de estas instituciones. Se escuchaba por la televisión en la conferencia de prensa. Y dime, hermana, ¿qué sueles hacer en tu trabajo? Preguntó el hermano menor. Asami removía el betún de su pastel con una cuchara para comerlo en solitario, sin nada del pan, solo el dulce, una manía suya. Cosas muy aburridas, soy la encargada de un grupo, me aseguro de que lo que hagan no tenga ningún problema y veo que las máquinas trabajen bien, no soy una jefa pero creo que tengo un poco más de responsabilidades. ¿Qué cosas suelen hacer? Preguntaba el puberto limpiándose formalmente ketchup de sus labios después de comer unas papas. Armas y equipo de soportes para villanos era la respuesta que estaba en su mente. Cerraduras y candados principalmente, fue lo que terminó diciendo. También hacemos pequeñas alcancías baratas, demasiado como para que sean seguras, pero el departamento de pintura las decora muy lindas. ¿Hay algún plan para que estos oficiales reemplacen a los héroes? ¿El que en el futuro se conviertan en una herramienta de comisión de seguridad pública? Se escuchaba desde el televisor en ese lugar. La respuesta corta es que no, la respuesta larga es que sabemos que los héroes no pueden estar en todos los lugares 24 horas, 7 días a las semanas, que aún con agencias como la de Endeavor y Olmig, que cuentan con cientos de héroes por sí mismos, hay zonas en Japón desprotegidas. Estos agentes podrían concentrarse en estas zonas sin héroes, nada más. La unidad de respuesta anti-Kir no es un reemplazo, ni ahora ni en un futuro, sobre los héroes, solamente están capacitados a hacer retener, responder, y si es posible, detener, a los villanos mientras se espera a un héroe, disminuyendo así el impacto dañino de estas personas. Ahora llegaba un plato de galletas que habían pedido, la comerían entre ellos, juntos. Tijeras no podía recordar de un momento en su niñez, junto a sus hermanos, donde hubieran podido disfrutar de algo como eso. ¿Les apetece ir al cine? Creo que habrá una nueva película del Capitán Ropa Interior, Dios, recuerdo esa caricatura. O si prefieren ir a un parque de diversiones, no hay problema. Estamos bien con lo que prefieras tú. Respondió el hermano mayor. Pues no sé, hasta estos últimos días solo la he pasado con amigos y ellos son mayores a ustedes, bueno, uno de ellos es menor pero es muy inteligente. La muchacha hablaba de sus compañeros como amigos, creía que habían pasado a esa etapa, y aunque uno de ellos apenas era algo mayor que uno de sus hermanos, su madurez no era comparable. Así que no sé qué tanto podamos hablar o que les pueda gustar, tampoco sé si quieren reconectar conmigo. Claro que queremos reconectar contigo, hermana, no te hemos visto desde hace mucho tiempo. Contestó el hermano menor, viendo cómo su hermana parecía entristecerse. ¿Qué hay de esa película? Creo que lo mejor es verla juntos, sin importar lo que pensemos. Agregó el segundo de ellos.
A pesar de que no estaba completamente triste, con la ayuda de sus hermanos había alegrado su día por completo, tal vez era como Midoriya le había dicho, tiempo para permitirse sanar. Tal es nuestro compromiso para seguir trabajando codo con los héroes, que nos sentimos honrados de anunciar que Deku, actualmente estudiante de UA, es uno de los practicantes para el modelo heroico del héroe. Como ya saben, Deku cumplió un papel clave durante la detención del villano conocido como Overall, y fue parte del operativo contra el grupo criminal conocido como los 8 preceptos de la muerte. Tijeras no logró evitar pensar en aquella persona de interés, que bajo la mira de la alianza tenía el potencial como futuro agente, qué tan cerca podría trabajar con Tecno y la utilidad que tendrá. Sí, intentaba sanar, pero eso solo motivaba a la chica para construir una sociedad donde sus hermanos no sufran por las luchas de poder entre héroes villanos. Más. Otra secuencia errónea, otra más, otra. Cada una tomaba 15 minutos para hacer, corriendo las simulaciones de interacción de Adam, cada una más compleja que la otra, la interacción entre quirks y entre las personas, y aún con todo su trabajo, aún con todos los libros tanto modernos como antiguos sobre las mutaciones controladas, a pesar de que se había convertido en los últimos días en un experto en la manipulación genética, Smoke no podía generar un resultado satisfactorio. Simple y sencillamente es imposible. He intentado todo, cada Kirk que tenemos combinado con la secuencia genética de Eri, y no podemos obtener el resultado que buscamos. Aunque en un principio se había tomado la tarea como un reto mental, rápidamente pasó a ser una molestia a su orgullo. ¿No es mejor si pasamos a experimentación en laboratorio? Así podremos tener resultados reales y no simples simulaciones. Propuso uno de los asistentes asignados por el Ejército de Liberación. Desde el comienzo habían intentado tomar el control de la sustancia anti-Kirk y del Trigger, pero era hasta ese momento de completa necesidad que los habían dejado trabajar en eso. Smoke se limpió el sudor de estrés tanto por el exceso de trabajo y los nulos resultados como por la insistencia de esas personas por algo en lo que aún no se habían ganado su confianza. ¿Cuántas veces debo decirles? Tenemos recursos limitados en cuanto a la fuente de la sustancia anti-Kirk, necesitamos generar más, mucho más, para tener una producción estable. Las muestras que salvaron de Eri apenas y eran suficientes para un puñado más de cartuchos y no eran ni de cerca lo suficiente para hacer siquiera un ataque, mucho menos comenzar todo un operativo. Tenemos que cultivar ese ADN de alguna forma, la que sea. Un agente del ejército lo había propuesto, el ajedrecista lo castigó de inmediato, tanto por la ofensa como para demostrar la autoridad que ahora tenía. Secuestrar de alguna forma a Eri para controlar por completo el cultivo de su ADN. ¿Qué mierda piensan esas personas? Pensaba Smoke mientras recordaba ese episodio. Tecno trabajó demasiado, se quemó una gran cantidad de neuronas, generan un plan para rescatarla, perdimos el trabajar con los 8 preceptos, un grupo más organizado, por salvarla. No estoy diciendo que no necesitamos de su ADN, pero estoy agradecido de que hayamos tomado esa decisión. Otra vez, necesitamos seguir con las simulaciones, ahora vamos a concentrarnos en quirks morfológicos y potenciadores. Sabía que sus compañeros estaban trabajando el máximo posible para que todo funcionara, maldición, inclusive el actor se había convertido en una pieza clave, después de todo con lo que Midoriya había confiado en él, no podía decepcionarlo. Venga gente, los pico pájaros se dieron cuenta del principio activo estando en un sótano, nosotros somos expertos con recursos casi ilimitados a nuestro alcance. Aún así debía de actuar con cautela, aunque el nuevo rey era de los suyos, la alianza se movía creyendo que todo terminaría en una revolución de la que ellos nacerían entre los escombros para construir algo nuevo. La realidad era muy diferente. Destruir a los quirks, esa era la idea, claro que no era una mentira el propósito general de la alianza, pero en particular, la parte del ejército, quienes conformaban a la mayoría de sus agentes, creían en la superioridad de los quirks, en que ellos eran el siguiente paso en la evolución humana y que les daba el derecho a pisotear a los demás. Y por eso debían de ser cuidadosos, aunque lograran encontrar la forma de sintetizar al infinito el Kirk de Eri, tendrían que saber exactamente cómo actuar, no importa que tan buenos sean en el juego, los números no estaban a su favor. Más. Este es nuestro orgullo como corporación, al menos temporalmente, trabajamos constantemente para armarnos aún más ante la inevitable revolución. El ajedrecista simplemente dejaba el trabajo a otros sobre las decisiones importantes ante la farsa de confiar más en ellos, tomando solo discusiones importantes con sus peones, los comandantes superiores, quienes en realidad decidían la mayoría de las cosas.
Eso le daba mucho tiempo al actor para tener que cumplir con su rol, y nadie tenía más experiencia para tratar con las masas que él. Habían llegado a la bodega de la fábrica, estaba acompañado por 2 guardaespaldas y seguido por un puñado de personas, todas ellas futuros miembros de la mano de obra. Había decidido que la mejor manera de ganarse la confianza de las personas sería si se mostraba como el líder populista que se suponía que era, abrir las oportunidades para crear un ambiente donde las personas sin quirks o quirks imprácticos pudieran trabajar al lado de aquellos que querían utilizar libremente su quirk. Resultó en todo un éxito. La mano de obra que representaban las personas desechadas por los quirks trabajaba sin descanso, energizadas por el sentimiento de pertenecer a un lugar después de mucho tiempo, a sentirse útiles en base a su trabajo. Mientras que el espíritu que generaba la libertad de utilizar un quirk sin límites otorgaba creatividad a sus usuarios y se esforzaban por mostrar que tan capaces eran, ser los mejores en una competencia sin ganador. Todo ello para producir el arma insignia de la alianza. Los trajes de combate. Los informantes en la policía revelaban que estaban investigando sus actividades, era obvio que ya sabían del traje, ahora solo debían utilizarlo como fachada para esconder el desarrollo de la sustancia anti-Kirk hasta que estuviera lista. Entonces estaremos trabajando en estos. Una anciana de aspecto cansado, el suficiente como para no creer que fuera capaz de hacer algo importante habló. A mi edad, hacer un trabajo tan pesado, sé que es egoísta, pero cuando me dijeron que tendría un lugar aquí. Una creencia normal sin duda, no, lo siento, ninguno de ustedes, los nuevos, trabajará en la línea de producción de los trajes. Algunos se sorprendieron auténticamente, mientras que otros dieron suspiros de tranquilidad, hubo muchos que parecían indiferentes. En primer lugar, no podemos confiar en ustedes, aunque la mayoría haya entrado aquí por contacto directo con nuestros agentes o trabajadores actuales, sus intenciones no podrían ser las que declaran, y no podemos dejarles interferir en un producto tan importante. Nuestra segunda razón recae en la naturaleza de nuestras intenciones. Aunque la importancia de este trabajo vaya dirigida a una revolución, sabemos que muchos de ustedes solo buscan ser miembros de una sociedad, sea la que sea, por lo que la mayoría será canalizada a fábricas inofensivas, limpias, como las de cualquier lado. Si eso es lo que quieren, ¿por qué nos enseñan esto? Un joven con cicatrices en el rostro, buena musculatura y una mirada agresiva tomaba la palabra. El ajedrecista se dio cuenta de inmediato que se trataba de un antiguo pandillero. Si solo nos iban a tener como simples peones normales, ¿para qué íbamos a saber todo esto? En algún momento, Chikazoku se adelantaba, él era el encargado de coordinar las actividades de los agentes durmientes. La Alianza por la Liberación tendrá que tomar acciones ante un suceso, solo se les pedirá que cuando eso ocurra recuerden dónde residen sus responsabilidades. Hablar de responsabilidades es un poco, le hubiera gustado decir más, pero sus audífonos sonaban. Bueno, eso tal vez pase sin su participación, de momento, ayúdenos a construir una sociedad mejor, una jornada a la vez. De momento uno de los alfiles los llevará a la asignación de sus roles, todos acorde a sus capacidades y su deseo de libertad, en caso de querer utilizar su quirk. Lo normal era reunirse con los peones y con el resto de la alianza, la parte en la que podían confiar, pero los interrumpió una cara similar, al menos para el actor. Ajedrecista, jefe, ha pasado tiempo. El hombre de negocios aparecía con un cigarrillo a medio consumir, con su cabello rubio y la barba a medio rasurar, agregado a una mirada de satisfacción que daba miedo y angustia. Aunque creo que ha estado ocupado, todos lo hemos estado, ¿no? Hiran, extraño de ti venir a recoger un cargamento, más cuando estos no son para ti. Respondió el actor ante al hombre de negocios. Solo vengo a presentar mi informe, ¿tú eras el secretario de Redestro? Preguntó al acompañante de largos cabellos del ajedrecista, lanzándole una memoria USB. Finalmente el mercado internacional volteó a vernos, los productos americanos son cosa del pasado, el Trigger y sus artículos de soporte son los dueños ahora, y eso trae su propia serie de problemas. Espero que puedas quedarte a exponer tus preocupaciones a todos, los niños ya no solo juegan con la basura, sino que han creado su propio imperio. No me gustaría que una visión sesgada destruya su castillo de arena. Te das muy poco crédito, ajedrecista. Respondió Hiran, si solo supiera la verdad. Pero no vengo solo a reportar eso, algunos de los chicos, los nexos más lejanos pero aún en buena posición, están nerviosos por el héroe, ahora, estoy seguro que tienen los medios para asegurarse que está de nuestro lado, pero aún así necesitan algo para estar seguros. Skeptic, ¿cómo está la situación para cortarle las alas a nuestro pequeño halcón?
Era una decisión que le hubiera gustado no tomar, pero se tenían que hacer sacrificios y cruzar algunas líneas, como el supuesto jefe debía elegir cuáles, podía vivir con eso, por el bien de todos. Solo falta la confirmación de él, y cuando crea que está listo, lo ataremos por completo. Tampoco confía en él. Se trataba sobre el sonido dentro de sus audífonos. El grupo encargado de la recolección de información de la Alianza trabajaba con equipamiento diseñado por Tecno mismo, equipamiento que permitía consultar los antecedentes de las personas que acaban de acompañarlo, dando como resultado que algunos de ellos simplemente no existían en los registros educativos o de licencias de transporte, registros más que la policía no solía alterar para sus agentes infiltrados. El halcón puso unos cuantos huevos, pero solo debemos empujarlos para que caigan del nido. Creía en realidad en una mejor sociedad, una que no viera el poder de la pelea entre héroes y villanos, y trabajaría con los peones para conseguirla. Más. Izuku, eso fue increíble. Claro que no tuvimos tiempo de participar, pero es la primera vez que estoy en un escenario tan grande desde el Festival Tecnológico. La pelirrosa estudiante del departamento de soporte de UA estaba emocionada invadiendo el espacio personal de su compañero, que parecía menos entusiasmado. Mei, habla por ti, es una fortuna que seas extrovertida, yo no puedo acostumbrarme aún, menos si hubiera tenido que hablar frente a la prensa. Aunque Midoriya ya había pasado por muchas cosas que le hicieron madurar, aún era muy malo para tratar con cosas como esas. Pero aún así, ¿no te sentiste orgulloso de ver cómo nuestros bebés han ganado el lugar que se merecen? Deberías de replantear la frase, señorita Atsune. Ugnou Torei, el supervisor del proyecto del traje anti-quirks, apreciaba la energía de la chica, pero conocía también los límites del muchacho. Bueno, afortunadamente, a no ser que se requiera conocimiento excesivamente técnico, ustedes no tomarán los reflectores. Queremos que sigan aprendiendo y desarrollando nuevas tecnologías, así que concéntrense en eso y dejen el trato con los medios para nosotros. No te preocupes, Midoriya, recuerda que ahora tienes nuestro apoyo. Era imposible para los peones saber qué tan inmiscuido estaba Prolab en el Ejército de Liberación. ¿Era acaso toda la compañía o solamente una célula aisladas? Esa clase de información sería vital para poder generar contramedidas en caso de una traición, pero de momento parecía que solo se enfocaban en generar ganancias a partir de la idea de la revolución y prepararse para cuando deban actuar. ¿Cómo te sentiste tú, Deku? El otro estudiante que se encontraba ahí apenas se había removido el casco de su nuevo traje, aún no se acostumbraba a la versión oficial, ni siquiera se había acostumbrado a su versión previa. Creo que es algo más difícil de quitar, aunque lo han construido para mejorar ese aspecto. No es que me queje, solo que mi estilo ha cambiado demasiado desde que comencé. Inicié con un estilo de combate callejero para después aprender de Eraserhead y ahora soy un héroe tecnológico. Lo único que el nuevo traje había mantenido eran las fibras de retención del estilo Eraser, el resto estaba orientado para potenciar el poder mecánico y el uso de los productos de retención. En mayor medida, Deku se había convertido en un comercial andante. No te tienes que preocupar de eso, chico, después de todo, es trabajo de un héroe dar la cara y promocionarse. Es bueno que evoluciones y te conviertas en una mejor versión de sí mismo. El segundo al mando de los Caballeros del Metal, Rezo, igual se removía su casco para liberar su rostro de aspecto militar pero de mirada amigable. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que sucedió en el operativo, solamente teníamos el entrenamiento y las simulaciones, pero escuchamos que con solo un par de horas de entrenamiento estabas ahí. Eres un natural, créeme, a partir de ahora solo debemos trabajar juntos. Aunque los Caballeros del Metal no son una agencia de héroes oficial, el gobierno los ha aceptado como una organización capaz de entrenar a los héroes. Tus prácticas no sufrirán ningún problema, joven Shinso. Explicó el supervisor de todo el programa. Por el momento, debes de dirigirte al centro de entrenamiento, el equipo amarillo y azul estarán ahí, después habrá algo de patrullaje, los ojos de todos están puestos en el equipo, tranquiliza a los ciudadanos, muéstrales lo que es capaz el uso de las herramientas. Midoriya, gracias por la oportunidad. Colocándose nuevamente el casco, sellándolo completamente, siguió a Rezo hacia el área de entrenamiento. Aún había mucho que hacer para poder convertirse en la imagen del equipo. Mei, ¿podrías acompañarlos? Eres la segunda persona que mejor conoce las bases del traje, el resto de técnicos puede ayudarte y orientarte con las particularidades que Prolab implementó. Además creo que tú estás más del lado creativo que Midoriya, no podemos dejar que el traje se quede por atrás comparado con héroes y villanos. El supervisor despidió a la chica, tomando inmediatamente al otro adolescente por un hombre, guiándolo a que lo acompañara. Y por favor, intenta no hacer volar algo.
Tecno se colocó unas gafas especiales, un artefacto propio que no vendía ni siquiera en los nexos de los peones, le permitía detectar la mayoría de cámaras y micrófonos, no confiaba nada en esa persona, solamente el destino los había relacionado de la forma en que lo hizo. Parece que hay problemas, Tecno. Aunque no había detectado ningún tipo de vigilancia, el artefacto no era perfecto, además de que le molestaba el tono con que esa persona decía su alias. ¿Qué opinas de Shinzo? Parece un personaje interesante para nuestros planes. ¿La revolución? Si se sigue la idea de All Might en la que un símbolo es necesario para mantener la paz en la sociedad, el que la alianza sea quien controle a un futuro símbolo sería lo mejor, pero existe un problema. Izuku en un principio lo había escogido por puro respeto, una persona capaz de llegar a ser un héroe, a pesar de la desconfianza de muchos, una persona capaz de desprenderse de su Kirk y aún así seguir haciendo cosas heroicas. Después era una buena forma de promocionar el traje, justo como Prolab lo hacía ahora. Su moralidad es algo que no podemos controlar, asesinar a héroes indignos, tomar control del tráfico de artículos en el mercado negro, la distribución de droga, el aliarse son los símbolos actuales de la villanía. Hay determinadas líneas que deben de cruzarse y me pregunto si él será capaz de hacerlo. Siempre podemos llevarlo a una situación donde sea incapaz de negarse. Torei estaba sorprendido cuando descubrió que su practicante era en realidad miembro de una banda criminal, de la banda criminal que había tomado control sobre los artículos de soporte para criminales y villanos. No lo podía creer, pero tras conocerlo un poco mejor, se sorprendió de que fuera solamente eso, alguien con un genio y una dedicación sin igual. Sin duda eres muy maduro para tu edad, Midoriya. He tenido que hacerme maduro, mi madre murió, de alguna forma yo lo hice antes que ella, el antiguo Izuku Midoriya ha sido reemplazado, solo queda una cosa por hacer, estaba en su mente, había trabajado en el plan, usándolo a él como la pieza clave, el fin de la era de All Might. Su teléfono sonaba. Parece que el ajedrecista quiere que nos reunamos, vamos ahora, supervisor. Capítulo 36. Villanos. Aux había entrenado arduamente, no solo era un talento natural, cosa que le había permitido escalar rápidamente en la tabla de popularidad de héroes, sino que la Comisión de Seguridad Pública lo había entrenado en varias disciplinas, una de ellas era la infiltración y espionaje en general, eso le había permitido ingresar a la Alianza de Villanos. Entonces, en el sentido de las preocupaciones del señor Hiran, tenemos que incrementar la producción de los trajes de combate. ¿Hasta qué punto podemos cumplir con la demanda? La persona que hablaba, que tomaba el protagonismo de esa habitación era el líder de la operación, quien tomó el trono de los supervillanos, la nueva gran amenaza. Podemos llegar a cumplir con la demanda en China, solo necesitamos canalizar una fábrica más hacia eso. Tomoyasu Chikazouku, nombre clave Skeptic, miembro directivo de la corporación Felgor, sin duda podría influir en las decisiones de la misma para beneficiar a esa alianza. Pero la demanda en América, eso necesitará tiempo, estamos planteando abrir fábricas fuera de Japón, pero necesitamos los contactos para hacerlo, encontrar dónde sería más seguro hacerlo. La muerte de Red Estro fue un golpe bajo, no solo servía como nuestro líder, sino que además tenía la responsabilidad de generar enlaces y contactos con otras empresas. Ahora que eso está perdido, tomará tiempo para que el nuevo presidente de Detnerat nos apoye abiertamente. Koku Anabata, miembro del grupo popular Earth Mins, con su Kirk y con los medios de su grupo, podía incrementar los números que apoyaban a la alianza. La muerte de Red Estro fue un resultado desagradable del plan que tuvimos para deshacernos de Shigaraki, como con Overhaul, el antiguo líder de la Liga de Villanos intervino para hacerme perder un buen aliado. El único consuelo que tenemos es que mantenemos el control de sus agentes para el ataque de los villanos y la respuesta del público. Ahí estaba, el temblar de dedos, nadie parecía prestarle atención, pero cuando se está como agente infiltrado, uno debe de ver esa clase de detalles. Código Morse, deletreaban una palabra. ¿Listo? Mencionando a Overhaul, nos gustaría finalmente tener acceso a la fórmula anti-Kirk, aunque Hiran haya podido generar todo un mercado para el Trigger, sabemos que la fórmula de la bala está lista, hay dos casos que lo confirman, eso es fundamental para poder remover a los peones que no nos agraden. Curious, Chitose Kizuki, la directora de publicaciones Shou Ayasa, el medio de la alianza para propagar sus ideas de forma más objetiva. Nos hemos encontrado con un problema al momento de cultivar el ADN en que se basa la fórmula, aunque tenemos suficientes muestras para hacer una buena cantidad de cartuchos, estos no serían suficientes para iniciar una guerra. Creemos que el Kirk de Toga podría ayudarnos, pero de momento los resultados son inadecuados.
Smoke, una de las 3 personas de las que no sabía nada, junto con el ajedrecista y otros 2 conformaban a los peones ahogados, responsables de llenar el mercado negro de artículos de soporte para villanos. Otro código en Morse en sus manos. Fábrica 2, cerca. Utilizar Aduice también está fuera de lugar, eso es más por cuestiones morales que por otra cosa. Además, Smoke puede dedicarle solo determinado tiempo a la fórmula, tiene también que controlar la materia prima de los artículos de retención, si queremos que la población en general esté de nuestro lado, no podemos enfocar más de las fábricas a actividades criminales. Tijeras, otro miembro de los peones, ocultaba también su rostro, solo sabía que era una mujer. Otro mensaje solo para el conocimiento de los peones. Fórmula trasladada al lugar. ¿Y qué hay de nuestra respuesta al ataque de la Liga de Villanos? Tengo entendido que el señor Torrey se encarga directamente de eso. Se dirigía al último miembro original de los peones, aunque ocultaba su rostro, estos últimos días en televisión hacían que Aux identificara su cabello, era imposible no darse cuenta de eso una vez que lo veías. Tecno, Izuku Midoriya, infiltrado en ProLab así como en la Academia UA y el creador del traje anti-Quirks y el traje de respuesta ante villanos. El señor Torrey está haciendo todo lo posible para que ProLab formalice la venta de trajes a muchas agencias y prefecturas de la policía. Utilizaba un distorsionador de voz, aunque estaba seguro que él sabía que todos conocían su identidad. Podemos esperar una respuesta no actuada por parte de los Caballeros del Metal, mientras que estamos analizando el tener a agencias de héroes de nuestro lado para que utilicen el traje cuando el acto ocurra. Un nuevo código Morse, ahora una fecha. 2 días, todo en fábrica. Ahí es donde entra usted, señor Aux, como misionero de la palabra de Destro, debe de llegar al corazón y espíritu de cuantos héroes pueda. Tengo entendido que estos últimos días se reunió con el héroe número 2, Endeavor. Los rostros de todos voltearon a ver a la única persona de la que desconfiaban, la única persona que tenía micrófonos y rastreadores de la alianza de villanos en todo su cuerpo, en quien no dudarían en matar a la mínima provocación. No se le escapa nada por lo que veo, rió en forma casual el héroe, en su aspecto común de hombre tranquilo y desinteresado. Sí, es mucho más fácil reunirse con él que con el grandote, aunque estoy seguro que Olmig sería más fácil para convencer de todo esto de la revolución, de darle el poder a las personas de defenderse. Tenía que ser convincente, estaba ahí para obtener toda la información para hacer las cosas a su estilo. Rápido, directo y, si es necesario, mortal. Aunque fue difícil en un principio, ahora que tengo el puesto número 3, es mucho más fácil reunirse con él, tengo más conexiones a otros héroes y griega. Existe el rumor de que Olmig podría retirarse pronto. Los miembros ahí presentes se echaron hacia atrás en sus asientos por la sorpresa, era información muy valiosa si era verdadera. Y dime Aux, ¿de dónde salen estos rumores? Aunque el ajedrecista sabía que tenía que tomar esa información son pinzas, era importante seguir investigándola, tenía a personas inteligentes en esa habitación, podrían sacar algo a partir de eso. Bueno, el otro grandote está en el Tartarus en coma, Overhaul está muerto, la única preocupación que tiene es Shigaraki y la liga, no sabe nada de esto. Escuchen, no soy mucho de planificar cosas, me gusta ser más tranquilo, pero ¿no sería mejor darles a Shigaraki? Tal vez cortarle la lengua o algo así. Tenía que parecer que era útil para ellos, antes sus ojos solo debía de ser un héroe que quiere tener más tiempo libre, que solo tenga que participar de ser exclusivamente necesario. Una idea interesante Aux, tomaremos a consideración tu participación. De momento, agentes, tienen sus misiones, trabajar para la liberación de la sociedad, para eliminar la dependencia a los héroes, deshacerse del yugo y la opresión contra la libertad. Fue el primero en levantarse, seguido inmediatamente por el resto, con Aux al final y con menos entusiasmo, formó una L con la punta del pulgar en su frente. Por Destro y en honor a Redestro. Por Destro y en honor a Redestro. Repitieron todos al unísono. Aux, por favor, camina conmigo un momento. Cuando el líder de un grupo de villanos te invitaba a hacer algo, solo te quedaba aceptar. Era imposible no sentir un ambiente opresivo al lado del ajedrecista, aunque Aux era un héroe con experiencia en varios ataques y desastres, estaba algo nervioso por la situación, más considerando que el guardaespaldas del líder de la alianza no era otro más que Gigantomachia, el mismo guardaespaldas de All for One. Parece que los perros le juran lealtad a quien logre ser el alfa, fue lo que pensó el héroe, sabiendo que esa persona podría derrotarlo en una pelea de fuerza bruta. Entonces, ¿de qué quería hablar jefe?
Aunque creía que debía tratarlo con respeto, era mejor mantener la imagen despreocupada que lo destacaba. El ajedrecista seguía caminando, Gigantomachia dejó de acompañarlos cuando entraron a los puentes colgantes, distintivos de cada fábrica de la Alianza. Esa en particular era una de las principales ante la manufactura de artículos para el mercado negro. Mira hacia abajo, Aux, dime, ¿qué es lo que ves? A la mirada del héroe regresaron ojos de otras personas, no enfocadas en él, sino en su líder. Había visto esas miradas muchas veces, algunas era él quien las recibía. Agradecimiento. Gente trabajando, señor. Así es, gente trabajando, gente que fue despreciada por la parte buena de la sociedad. Seguramente sabes que muchos de estos trabajadores tienen antecedentes penales, vaya, algunos de ellos tal vez tú mismo atrapaste. No había un tono de odio o rencor hacia él, era más como el de una persona que quería darle un sentido de sabiduría a sus palabras. No estoy diciendo que no exista el mal, desafortunadamente en esta historia muchos hemos tenido que hacer cosas de las que nos arrepentimos, y algunas de esas serán imperdonables, pero ¿qué hay de aquellos que solo sufrieron un resbalón? Creo que no entiendo lo que me quiere para entender. Sinceramente, el trabajo de héroe se limita a salvar personas. Si una de estas intenta hacer daño a otra, solo es mi deber detenerla. Si intentaba apelar a su sentimentalismo tendría mala suerte. El héroe no era muy conocido por dejarse llevar por su corazón. Al final todo es cuestión de números. Si una persona le hace daño a otra, al detener al victimario queda una víctima, es una situación en tablas, es incluso más beneficioso si una sola persona hace daño a más de una persona, así se termina ganando, ¿no es así? Y dime, ¿qué pasa cuando quien hace daño no es una persona, sino una idea, un espectro, por así decirlo? ¿Sabías que el señor Duice era un hombre de negocios común y corriente hasta que tuvo un accidente, generándole un registro criminal y siendo abandonado por todos? Claro que sabía de eso, había memorizado el expediente de cada uno de los miembros conocidos de la Liga de Villanos. ¿Qué me dices de la señorita Himiko? Solo era una joven común que tuvo que negarse el expresar su amor por las cosas hasta que finalmente explotó, ¿porque no le dieron ayuda? ¿Un consejo? No, en lugar de eso la sociedad decidió tomarlos y etiquetarlos como ratas, simples ratas inmundas, pero las ratas aún tienen el propósito de sobrevivir, de hacerse destacar. Y eso fue lo que hicieron. Tomaron el mundo y escalaron, intentando salir de la inmundicia en la que estaban. Pero hicieron esto de forma ciega, hasta Shigaraki los tomó y les dio un pésimo sentido. Ahora es mi trabajo el tomarlos y llevarlos de nuevo a algo útil. ¿Qué dices de eso? Aux se frotó la nuca, haciendo una sonrisa de inocencia e incomodidad. No podría decirlo, señor, soy muy malo a la hora de tratar con jóvenes. Paso entonces a un tono más serio, uno que solo veían las personas que lo hacían enojar o cuando tocaba un tema sensible. Aún así, señor, una vida de desgracias no es excusa para llevar la desgracia a otros, siempre se puede mejorar, solo hay que querer hacerlo. El villano se volteó con violencia, fue un giro demasiado rápido, pero Aux era aún más rápido, cambiando su expresión a una más apacible para esa persona. Tienes razón, Aux, tienes mucha razón, puso sus manos arriba de los hombros del héroe, quedando unos pocos centímetros elevado a él. Es por eso que tú eres el encargado de guiar a los héroes, de mostrarles cómo debe de hacerse, el salvar a las personas, el evitar a los villanos. Aux identificaba que esa persona tenía buena facilidad para los discursos, sus palabras parecían poder tocar los puntos sensibles para la personalidad falsa que el héroe le había presentado a esa organización. Haré lo mejor que pueda, por un mundo donde los héroes sean innecesarios. Sonrió, ese era su propósito como héroe, un mundo donde todos estén a salvo de los villanos, donde pueda descansar, pero sabía que ellos tenían otros medios, mucho peores, para eso. Jajaja, así me gusta, muchacho. Ahora el ajedrecista giraba hacia las personas abajo de él, los trabajadores, ajustando diales en su máscara para incrementar el volumen de su voz. Señores, señoras, hermanos y hermanas, él es Aux, el héroe que traerá la justicia, el héroe que traerá la igualdad y la paz. Lo abrazaba con un solo brazo, el héroe tuvo que mover una de sus alas para cubrir al villano. Aux saludaba con nerviosismo y una sonrisa humilde, mientras las personas abajo de él gritaban y aplaudían por su presencia, una muchedumbre controlada, ciega. Aux tenía que actuar cuanto antes. Más. La llama azul chocaba contra las placas de su nueva armadura, el calor apenas si se sentía en su piel, pero sabía que eso solo era una distracción, la forma de bloquear su visión momentáneamente.
Levantó sus brazos en defensa previa a la katana y las cuchillas que ya estaban dirigidas a sus costados, comenzó a transmitir la electricidad por el metal, pero sus oponentes se retrajeron, tomando una posición defensiva. Un gnomo copiado se abrió paso entre ellos para dar un golpe con todas sus energías, pero el mecanismo de absorción y redirección de impacto fue suficiente para deshacerse de la copia con un solo contraataque. Ruize estaba hasta atrás, preparando otro clon, frente a él Davi lo defendía con su daño en área, mientras la primera línea de ataque eran Spinner y Toga, todos ellos contra Tecno, que estaba defendiéndose muy bien en ese entrenamiento. Desplegó las cuchillas de sus guanteletes, tomando ahora una posición de ataque, cargando contra sus dos contrincantes cuerpo a cuerpo. Ruize, necesitamos a ese gnomo rápido, romper las defensas de esa cosa es primordial. Ordenó Davi, que tomaba las funciones de comandante en los entrenamientos. Toga, Spinner, rápido. Los dos asesinos chocaron sus cuchillas contra las del traje tecnológico, la fuerza sobrehumana de la máquina permitió a Midoriya mantenerse, pero no vio cuando Toga utilizó su mano libre para clavarle una navaja de Kirkita entre sus placas, que logró perforar el sello impermeable, mas no hirió al muchacho. Esto pudo haber sido un error de parte del villano tecnológico, pero lo hizo para esconder la granada de gas en su palma, que liberó y explotó de inmediato. La máscara succionadora de Toga y la máscara de Spinner los protegía de gases lacrimógenos o somníferos, pero ese gas era una contramedida hacia Davi, pues en cuanto liberó el lanzallamas contra el muchacho, también incendió el gas flamable de esa granada, generando una cápsula de fuego con el muchacho en su epicentro y atrapando a Toga y a Spinner entre medio. No era mucho problema, pues sus nuevas ropas les daban resistencia al fuego, pero les quitaba visión de Tecno, que gracias a sus sensores aún podía saber dónde estaban sus enemigos. Entre el infierno temporal unas fibras metálicas salieron a presión, clavándose en el traje de Ruize antes de que pudiera terminar a otro Nomu. Esto no es bueno, fue lo que alcanzó a decir antes de que la electricidad corriera por su cuerpo y lo dejara fuera de combate. Aprovechando los últimos segundos de camuflaje, cruzando sus brazos Midoriya cargó energía para crear ondas expansivas, golpeando a la colegiala y al hombre lagarto, empujándolos varios metros para caer sobre el suelo, dejando incapacitada la capacidad de ataque cuerpo a cuerpo del cuarteto. Pero eso liberaba a Davi de las limitaciones, pudiendo concentrar el calor en su cuerpo para dar su mejor ataque contra la lata mecánica, generando un bosque de flamas que chocó contra la pared de la sala de entrenamiento, atrapando en el calor asfixiante aún a sus compañeros, pero al menos libres de las llamas. Tecno estaba dentro del infierno azulado sin escapatoria, pero si no puedes ir hacia atrás o hacia los lados, solo queda avanzar. Davi quedó sin palabras cuando entre su explosión de llamas a un andante salió el brazo del muchacho, para después avanzar unos cuantos pasos y desviar las manos del muchacho con su propia izquierda, cortando el suministro de flamas, mientras que con la otra liberaba un puñetazo que había cargado con toda la energía de esa parte del traje. La onda expansiva fue suficiente para apagar todas las flamas que hubo hace un momento en el lugar, aunque no impactó al villano en su rostro, fue lo suficientemente fuerte como para desestabilizarlo y mandarlo hacia atrás unos cuantos metros. La Kirkita que formaba las placas del muchacho estaba disminuyendo del rojo vivo, aún humeando. El usuario del traje tomó una de las latas de sus múltiples compartimentos y la activó, generando una nube de vapor blanca que redujo considerablemente la temperatura del metal caliente. Se removió su casco para liberar su cabeza sudorosa y jadear para recuperar el aire. Muy buen trabajo en equipo, mucho mejor que con el que comenzaron. A la habitación entraba Stein, con un traje minimalista al de Tecno, bañado en la pintura camuflaje que oscurecía según los ángulos y la luz para teñirse de escarlata. Aún perdieron, pero hacen un equipo con el que la mayoría de los héroes tendría problemas. Ese traje es injusto, la verdad es que el muchacho tiene mucha habilidad. Decía Ruize reponiéndose de la electricidad en su cuerpo. La verdad es que sí es demasiado poderoso, pero solamente el traje lo es. Dime Tecno. Davi formaba una pistola con sus dedos, incendiando con una flama la punta de su índice y apuntándolo al rostro desprotegido del muchacho. Si repitiera mi ataque ahora, estarías completamente indefenso. Izuku sabía ver a través de la apariencia firme y severa de Davi, solamente reacomodando su casco pero sin colocarlo. La verdad es que es algo de trampa, el traje está en un nivel donde siempre y cuando tenga información del contrincante puedo prepararlo para enfrentarme a él y tener la ventaja. Toga y Spinner. Navajas reforzadas y énfasis en el sistema de escudos. Ruize. Incapacidad rápida e inmediata o alto consumo de ataque. Y para ti, Davi, enfoque en resistencia a altas temperaturas, humectantes de aire, consumibles para apagar incendios.
Pero en mi defensa, ustedes tienen quirks. Sonrió para sí mismo, el traje estaba listo, solo necesitaba conocimiento, información y no tendría contrincante. Además, durante el ataque yo no participaré, al menos no con ustedes, este entrenamiento solo fue para pulir sus habilidades en caso de que deban trabajar juntos, tienen acceso a los consumibles y sus propios trajes enfocados en sus quirks, todo saldrá bien. Bu quería estar contigo durante el ataque, ¿hay algo más romántico que matar héroes juntos? Respondió Toga abrazando fuerte al muchacho, que intentaba liberarse. Él ya sabía que la electricidad no funcionaría contra ella más. Entonces, ¿todo está dispuesto? ¿No estarás pensando en traicionarnos como hiciste con el muchacho Tomura? Preguntó Guiza revelando sus pensamientos. Lo de Tomura fue desafortunado, pero estoy seguro que todos ustedes se daban cuenta de su capacidad para dirigir inadecuadamente, con él no llegaríamos a nada. Explicó Midoriya, aunque la totalidad de la liga había caído en responsabilidad de Stein, aún no estaba seguro de qué tan confiables o leales serían, parecía que mientras pudieran hacer lo que quisieran sería suficiente para mantenerlos controlados, solo debía de enfocar esos deseos a algo productivo. Eso me recuerda, Dabi, ¿tienes unos minutos? Yo también quiero pasar tiempo a solas con Izuku. ¿Puedes pasar tiempo a solas conmigo? Necesito un abrazo. El asesino de héroes despachó a su pupilo para que entrenara, ninguno de los 3 miembros restantes sabían qué sucedía, pero pensaban que tendrían sus propios problemas que resolver, no era bueno inmiscuirse tanto en los asuntos de otros. Ahora, Dabi, Stein y Tecno se encontraban solos, caminando sin rumbo, pero en privado. Imagino que todo esto tiene que ver con lo que dijiste la otra vez. Dabi adivinaba las intenciones del muchacho, era una idea que pensó se había desechado, pero el que pudiera ser posible le hizo emocionarse. Claro, finalmente tenemos tiempo y es una forma para hacer que ellos caigan con más fuerza, además, ahora con Aux, si todo sale como espero, estará atado completamente hacia nosotros. En un principio había pensado en utilizar al héroe como trampa, darle información errónea para que no vieran más allá de lo que quisieran, pero ahora tenía una forma perfecta de cumplir con las expectativas tanto de la alianza como las originales. ¿Y para eso me necesitas? Cuestionó Stein. Estaba con ustedes porque creo que Endeavor es la mancha más grande en los que se dicen héroes, pero ahora mismo solo estoy para entrenar a algunos agentes, más allá de eso, no veo cómo esto me beneficie. Lo hará. Ahora mismo Endeavor y Aux han formado un tipo de alianza, se apoyan mutuamente, pero esto no es público, solo en su forma de actuar. Una vez que nos deshagamos de All Might y de Endeavor, inevitablemente el pájaro terminará siendo el héroe número 1, ahí, con la presión de los medios y de la sociedad sobre él no podrá actuar como espía, públicamente es un misionero del mensaje del Ejército de Liberación, ¿se imaginan el apoyo que tendrán con eso? El asesino de héroes y el villano reían ante la facilidad con la que el niño hablaba de derrotar a los 2 más poderosos de la sociedad, pero siendo testigos de lo que le pasó a Tomura todo era posible. Entonces, ¿cuál es el plan? Stein, tú te encargarás de generar la situación para que Aux destaque, durante el ataque tenemos que generar una imagen del símbolo actual para que todos se recarguen en él. El muchacho debía de hablar después de los detalles con el asesino, pero de momento solo se necesitaba la idea general. Mientras que tú, Dabi, te encargarás de hacer caer a Endeavor. Tengo preparado todo para que no solo lo derrotes en combate, sino que podrás destruir su imagen pública al mismo tiempo. En el rostro lleno de quemaduras y cicatrices del muchacho se formó una sonrisa macabra, era justo lo que quería, hacer sufrir a ese desgraciado al mismo nivel de lo que él había sufrido. Aún hay un problema. All Might, si necesitas a Aux en el puesto número 1, necesitas que él también caiga. Ahora era Midoriya quien sonreía, había mantenido su promesa, no le había dicho a nadie sobre el secreto de All Might, su debilidad seguía siendo una incógnita para la mayoría, pero no había dicho nunca algo sobre aprovechar él mismo esa debilidad. No se preocupen, tengo todo preparado. Más, las celdas en aquel edificio eran mucho mejores que las de la mayoría de las prisiones, estaban limpias, tenían todos los servicios, e incluso una televisión por cable para entretenimiento del prisionero. Pero ni todas las comodidades del mundo eran suficientes como para satisfacer a Shigaraki Tomura de su encierro, ni eran suficientes para que su furia se aplacara por lo que había vivido hasta ese momento. Tomura, he traído tu comida. Kurohiri, el hombre niebla, el portal de la Liga de Villanos, era el guardia del único prisionero en ese lugar, dejaba 3 charolas de alimento al día y tenía órdenes de cumplir todo lo que el prisionero le pedía, a excepción claro, de liberarlo.
Pero a pesar de que era la mejor opción para ese trabajo, solo recibía insultos por parte del muchacho cada que le dirigía la palabra. Desgraciado, ¿cuántas veces debo decirte que no quiero ver tu maldita cara aquí? En cuanto salga te mataré, a ti y a todos los hijos de puta que me traicionaron, a todos los que me vieron solo como una mierda a quien pisar. Tiró su comida al suelo, negándola, no era nuevo, pero tarde o temprano tomaría lo poco que había quedado y comería en silencio. Tomura, debes saber que ni yo ni la liga tuvimos nada que ver, de haber sabido que todo esto terminaría como lo hizo, el joven adulto le lanzó un puñado de arroz, manchando el traje tan limpio que llevaba. Entonces sácame de aquí, usa tu kirk para liberarme y después tomaremos venganza contra esos malnacidos. Ladraba el antiguo villano, no podía hacer nada, si tuviera sus poderes destruiría esa habitación por sí mismo y haría lo mismo hasta llegar a Tecno y el ajedrecista, seguiría con Olmig y liberaría por sí mismo a su maestro, pero no tenía poderes. Me temo que el señor Kurohiri no puede hacer eso. La voz distorsionada del ajedrecista era clara e hizo que el prisionero se revolviera aún más en rabia asesina. Sabíamos que solamente sería leal a usted, pero sabemos también que aprecia su vida, así que como medida de precaución, añadimos a su armadura de estabilización una carga explosiva, en el momento que los sensores detecten que abrió un portal no autorizado, explotara. Era imposible saberlo sin ver el cuerpo del villano, pero tras la neblina púrpura se inclinó en vergüenza. ¿Qué es lo que quieres? Ya tienes todo, mi liga, el poder en el trono, incluso me quitaste mi kirk, porque no me matas de una jodida vez. El cabello alargado y descuidado del muchacho nublaba su propia vista. Recuerdo que una vez mencionaste como lo que más deseabas en el mundo era destruir a Olmig. De su propio saco, el villano sacó una jeringa con un líquido amarillo. Felicidades, estás a punto de cumplir con tu sueño. El detective Naomasa terminaba de revisar sus informes, con su habilidad deductiva podía concluir la verdad, había dado en el blanco y ahora tenía que informar inmediatamente a la Comisión de Seguridad Pública y al CDC, en la mejor de las situaciones solo tendrían pequeños enfrentamientos, además que tenían que recibir el informe de AUX para una visión completa, pero Naomasa era un pesimista, eso le había servido para prepararse muchas veces. Señor, llegaron los resultados de ADN. Un policía, uno de los agentes asignados a toda la investigación, lo interrumpió. El detective despegó los ojos del informe de Prolab, que otras empresas estaban inmiscuidas. Gracias. Al abrir el sobre, al leer su contenido, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Cuánto tiempo había sido? ¿Cuánto había trabajado para ellos? Y la realización de lo que era peor, Wa estaba en medio de todo. La prueba de ADN comparaba el cabello encontrado en la escena con el registro médico de Izuku Midoriya, los resultados eran claros. 99% de coincidencia.